niña Yasuhiko, Yasuhiko, sí. Eso es sí. la que va a esperar al tren a su padre, A su padre. justo antes del momento. Hay algo que es importante, que ya de alguna forma Raúl creo que ha anunciado. Es que el poema, cuando asumes toda la libertad del poema, donde se mezclan referencias de varia procedencia, donde incluso me has hablado del sueño como una de las cuestiones, y al mismo tiempo lo más importante es para mí también el relato. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que comentar la poesía de Raúl Zurita solamente la puedo hacer relatando. No sé, háblame un poco de la idea háblanos de la idea del relato como material poético de la narración. A mí, claro, salvo las cosas, ejemplos grandiosos como lo de Rimbaud, en general no me gusta lo que se llama poemas en prosa. Creo que no son, en general, o sea, alguien puede mostrarme una y dice, ¿cómo no te va a gustar esto? Claro, es una maravilla, pero en general tiendo a, o sea, el poema en prosa me parece que no es ni, decimos en Chile, ni chicha ni limonada, ¿me entiendes? O sea, no es ni lo uno ni lo otro. Y lo que se llama la prosa poética me revienta, no me gusta, pero insisto, siempre puede haber un contraejemplo. El contraejemplo que se me ocurre en este momento es el Paradiso de Sama Lima, que me gustó. Bueno, pero por ejemplo, es una escena que es absolutamente biográfica, que es una borrachera estudiante en que terminas en la playa y que al otro día te despiertas muerto de frío, medio mojado, a lo mejor te metiste hasta el mar con ropa, ¿me entiendes? Y amaneces o amanecer, estás con frío, te das vuelta, ves los cerros de Valparaíso, empiezas a caminar y sientes como se van hundiendo tus pies en la arena y de pronto se empieza a endurecer y estás caminando en un andén de un tren. Y te mira los zapatos de niña para abajo. Y es una niña que está yendo a esperar a su padre. ¿Sí? Entonces lo ve que va tomado de la mano con su mamá. Pero todavía no se dice nada, ¿te fijas? Solamente que el padre se baja del último vagón y viene caminando, y ahí aparece por primera vez la palabra Yasuhiko. Pequeña Yasuhiko, le dice el padre, y ella hace una reverencia, la reverencia de los japoneses, y mira el suelo. Justo en el mismo instante que está mirando el suelo, estalla como millones de soles, y de nuevo es el mismo tipo que está alejándose de la playa. Entonces, pero ha cambiado el escenario, está alejando de la playa, ya no es un amanecer, está anocheciendo. El tipo le había dicho, a un compañero atrás, le grita, espérame, y el tipo efectivamente lo espera y se abrazan y así termina. O sea, es una experiencia de Valparaíso e Hiroshima. Y después primero es la niña, después también es la experiencia contada desde el padre que se baja y desde un estudiante. O sea, una niña, el estudiante que se para en la playa después de una borrachera, es un viaje que sale de la ciudad, efectivamente de Nagasaki, y una niña que va caminando y de repente tiene recuerdos que son demasiado extraños. Recuerda un puerto, recuerda una escena de una borrachera estudiante, unas peleas, y recuerda que ha tenido varios matrimonios, unos cuantos hijos, recuerda una universidad, y esa niña que va caminando a buscar a su padre tiene unos recuerdos imposibles. Y esos recuerdos coinciden con mis recuerdos de mi vida. De repente se deshace todo y vuelve a ser la niña que va caminando hacia cosas. Y me importó escribir ese tipo de... Empezamos un repaso que luego, por favor, si a partir de estos momentos yo voy a hacer unas preguntas a Raúl, porque creo que nos pueden servir a todos, incluso para ordenarnos. Yo juego siempre con la idea de que Raúl Zurita tiene una opción de caos, pero ese caos va teniendo una serie de órdenes, como parece que es evidente, ¿no? En 1979, y ahora vámonos hacia atrás, aparece un libro en Santiago de Chile que es Purgatorio. Ese libro, Purgatorio, tiene muchas contraseñas personales. A mí me sorprende que uno de los primeros artículos apasionados es de Valente, de un crítico que es Jiménez Langlois, ¿cómo se llama? José Miguel Ibáñez Langlois. Ibáñez Langlois,
Luego, en todo caso, ya preguntaré, pero malévolamente, con el tema de Estrella Distante, de Bolaño, que juega con estas cosas, pero ahora no me interesa eso lo dejamos para luego. Es decir, te pregunto, ¿qué es 34 años después Purgatorio para Raúl Zurita? Esta mañana decía 44, porque se habían ido. Es tan extraño porque mientras terminaba este libro, el libro final, cada vez sentía la sensación de que estaba volviendo al primero. Que como que se cerraban todos los círculos. Con la diferencia de que ese Purgatorio tenía 72 páginas en total como libro, este tenía como 700 y tantas, pero que esencialmente había sido la desolación, el posible terror que está implícito, creo, en el primer libro, no, era más o menos también el mismo, se volvía a la misma sensación de desazón. Y una desazón tal vez más sorda que la primera incluso, porque que es la desazón de una cierta desilusión respecto al curso que tomaron las cosas, cuando ya no tienes tampoco la fuerza para que de una u otra forma suponía Purgatorio que es un tipo que está parándose para la lucha, te fijas, sea como sea, el tipo que no se resigna a morir, que expone sus heridas, expone el informe psiquiátrico, expone el encefalograma, pero siento que el tipo está parándose, te fijas, o sea, como sea, a como dé lugar, como esos boxeadores que están nocados, pero se paran de nuevo, te fijas, pero que mientras el final de Zurita la misma desolación, pero ya sin la posibilidad de levantarse de nuevo. Ese será un tema que dejaremos también, porque Raúl ha anunciado que en estos momentos, de momento al menos, no hay escritura porque no se le ocurre nada después de Zurita, pero ese lo dejamos para el final. Hay ya algo que es importante en Raúl Zurita, y para mí ha sido algo muy importante, y te quiero preguntar que ya en Purgatorio hay una serie de contraseñas, por un lado personales, has hablado de los encefalogramas como elementos que aparecen, está también el tema de la lesión que aparece en portada, ¿recuerdas esto? Sí. Aunque ya has indicado. Sí, fue, claro, creo que se lo comenté ayer, que fue un acto absolutamente un autodaño, que me quemé la cara, y que esa quemada cara, los tipos que no me querían mucho, que habían también. Me decía que yo era la quemada de cara más publicitada de Chile, siempre hablaba de la quemada de la cara, que parte el libro con eso. Y que realmente fue como una especie de catarsis en un momento dado, que yo no sabía por qué lo estaba haciendo, pero después le di una lectura, le di tal vez un curso. De aquí partirá, de aquí comenzará. No es que haya comenzado a escribir en ese momento, yo escribía de antes y había tenido varias publicaciones en revistas y gran parte de ese primer libro estaba ya escrito. Lo que pasa es que encontró su estructura, encontró su forma, por así decirlo. Eso lo encontró después del golpe. Y fue, de verdad, fue una lucha agónica contra el silencio. Y al final del Purgatorio hay un libro que dice Mi amor de Dios, y vienen una serie de unos dibujitos, unos pescados. Y entonces, bueno, ¿qué significa esto? No lo sé, lo único que significa es que yo me sentía físicamente que se me había de nuevo adelantado la vida porque estaba quedándome mudo, cuando todavía no había ni siquiera empezado ya estaba quedándome mudo. Fue una lucha desesperada contra el silencio. Entonces entendí la visión casi clásica del poeta como alguien, como un luchador que lucha contra los muros del silencio, por arrancarle al silencio todavía un pequeño significado, arañarle algo. Y al mismo tiempo, también son lecturas que uno hace con posterioridad, creo que es alguien que quiere volver a hablar, que quiere aprender, es un aprendizaje de volver a hablar, y que en un momento dado estalla en un poema que se llama El desierto de Atacama, que es casi un delirio, pero que el desierto de Atacama, porque el desierto vuela, vuela como un pájaro. Y me costó mucho pasar de
desierto de Atacama lo escribí en plena dictadura, pasar al nuevo poema que escribiría después. Estuve como 4 años sin poder bien sin poder escribir ni la O, y de repente apareció otro poema que se llama Las playas de Chile, y ese fue el primer poema de Anteparaíso. El desierto de Atacama es un primer encuentro de naturaleza que es esencial. En el desierto de Atacama hay un juego permanente con esa imagen. También el apocalipsis destructivo terminará un día que el Pacífico sea desierto, pero eso es muy posterior, ¿no? Sea un desierto. El desierto de Atacama es un espacio vivencial. Yo te puedo decir que conozco a un crítico que se fue 5 días al desierto de Atacama y no se le ocurrió otra cosa que llevarse Purgatorio y varios libros y varias referencias del desierto y pasarse leyendo, aparte de ir a ver el desierto y los géiseres y esas cosas maravillosas que hay allí, y pasarse leyendo, y claro, cada noche que se pasaba leyendo, luego bajaba, iba al bar y decía 2 botellas de pisco para vivir esto. Bueno, me refiero, la idea es la siguiente: esa naturaleza, ¿cómo la definirías como parte de tu mundo? Hay una naturaleza que ayer decía, la naturaleza de Zurita, aunque Jorge Edward Saya diga misa, la naturaleza de Zurita no es la de Neruda, por ejemplo. Es decir, Neruda es un autor de naturalezas, pero aunque sea la misma naturaleza chilena, la perspectiva no es la misma de la naturaleza. ¿Cómo definirías tus desiertos? Una cosa tal vez una pequeña anécdota. La verdad es que yo escribí el poema del desierto de Atacama en el año 1976. La primera vez que yo conocí personalmente un desierto fue el año 1981. Yo no había pasado de Valparaíso por el norte. Entonces, y fui y llegué a la ciudad de Antofagasta, en plena dictadura también, y les leí el poema del desierto de Atacama. A un auditorio que parece que le gustó mucho, pero uno me preguntó de dónde era, si era Iquique, Arica, o sea, los pueblos del norte, del desierto. Y yo ingenuamente le dije, no, si es primera vez que vengo. Y se enojaron. Se sintieron profundamente agredidos. Te fijas, un tipo que venía de Santiago se le había ocurrido escribir un poema, y no hay que escribir de cosas que uno no sabe, me dijeron. Fue bastante mala la experiencia. O sea, hay, por supuesto, un componente que son paisajes mentales. De hecho, no conocía el desierto. Sin embargo, pero también son paisajes mentales, pero que tienen, los nombres corresponden a nombres que están escritos, que están en los mapas, que son lugares donde por último después está el espacio de la confrontación si llega un lector. Si un lector lee las cordilleras, ahí están las cordilleras, son las cordilleras de Chile, a lo mejor puedo considerar, pero me recuerdo una cosa, esto va a sonar un poquito arrogante, pero es de Picasso pintando a Gertrude Stein. Me dice, pero maestro, yo no me parezco, pero ella se parecerá, le dice. Y creo que pasa algo con los poemas, no digo ni siquiera con los míos, que los paisajes terminan pareciéndose. Y a mí lo que más me impresionó fue cuando yo llegué al amanecer, porque tomé un bus, y abro la ventanilla del bus y veo el desierto, y los desiertos de Atacama son azules, y eran azules. Al amanecer son absolutamente azules. Yo ahora no te pregunto, sino que te pido a las Inmaculadas Llanuras, que es el primer poema del desierto de Atacama. 1. A las Inmaculadas Llanuras. 1. Dejemos pasar el infinito del desierto de Atacama. 2. Dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos, para que desde las piernas abiertas de mi madre se levante una plegaria que se cruce con el infinito del desierto de Atacama, y mi madre no sea entonces sino un punto de encuentro en el camino. 3. Yo mismo seré entonces una plegaria encontrada en el camino. 4. Yo mismo seré las piernas abiertas de mi madre, para que cuando vean alzarse ante sus ojos los desolados paisajes del desierto de Atacama, mi madre se concentre en gotas de agua y sea la primera lluvia del desierto. 5. Entonces veremos aparecer el infinito del desierto. 6. Dado vuelta desde sí mismo hasta dar con las piernas de mi madre. 7. Y entonces, sobre el vacío del mundo, se abrirá completamente el verdor infinito del desierto de Atacama.
me acordé de una imagen, pero mi madre leyó ese poema y no le gustó mucho. No le gustó mucho. No hacía no entendía esto de la metáfora, la imagen poética. Se fue a la literal. No entendía la Claro. la imagen de fertilidad. Claro. Bueno, hay un momento que precisamente tiene que ver con el tiempo de escritura del 79, y es la creación del colectivo de acciones de arte. ¿Quieres recordar aquella experiencia que yo creo que es muy importante por las relaciones que establecías, por lo que querías hacer, por lo que queríais hacer? El colectivo de acciones de arte forma el 79, cuando de una u otra forma estábamos un poco más armados. O sea, había aparecido la nueva novela de Juan Luis Martínez, habían aparecido las primeras artistas visuales, el armario que le hablé ayer de Namparada, y una exposición que yo vi que yo no, cuando entré, iba caminando en medio de esa desolación y de pronto veo Galería de Arte Cal. Y entré, y de pronto veo unos cuadros de 3 metros por 2 metros que eran de fierro, con siluetas de gente pintada y los cuadros llenos de orificios. Y era evidente, o sea, casi me desmayé. Y dije, o sea, de esto se trata, o sea, estos cuadros son entendibles en este contexto, hablan de este contexto, muestran este contexto, y al mismo tiempo el artista elude el castigo, o sea, muestra todo. No se guarda absolutamente nada, está Chile entero aquí reflejado. Es como la asociación del fierro con los blindados, la silueta de la gente, los orificios como de orificios de bala. Y al mismo tiempo no puede ser, bueno, pueden venir y llevárselo. Pero Borges decía que la mente de los militares no es sofisticada. Entonces, no iba a decir nada. Y sin embargo, entonces el colectivo nace en el 79, lo hacemos con la que entonces era mi pareja, la escritora Diamela Altit, y que nos encontramos en los centros culturales del Goethe, que era un centro de Alemania. Fue bastante importante, porque eran los pequeños espacios de libertad que había. Entonces se hizo una exposición colectiva en el Goethe, invitado por los alemanes, en que los artistas chilenos reinterpretaban los fusilamientos de Goya. Entonces, a partir de la disculpa, de reinterpretar los fusilamientos de Goya, apareció Chile entero en esa exposición. Fue una exposición extremadamente fuerte. Porque, claro, todos los fusilamientos de Goya y ver la situación chilena era prácticamente lo mismo. Entonces, todo eso se recreó desde el punto de vista de lo que estaba pasando en Chile. Y ahí conocimos a los otros dos que vivían afuera. Entonces, nos propusimos hacer un arte que se llama acciones de arte, y la acción de arte como palabra bien concreta, porque también la acción generalmente se entiende por acción política. Entonces, era el arte, pero también confinaba con lo que nosotros podíamos llamar un activismo político, donde se trataba de ocupar los grandes espacios abiertos de nuevo y al mismo tiempo apelar a la memoria y como un signo de sublevación y de no resignación. No pretendíamos que la gente se alzara en masa, ni mucho menos, sino que cualquier persona, con el solo hecho de pensar, aunque sea con su mente, aunque no haga absolutamente nada, con ampliar sus espacios de vida, solamente con eso, ya es un creador, ya es un artista, en el fondo queríamos decir, ya es un revolucionario. La palabra revolucionario no la podíamos poner. Pero la primera acción se llamó Para no morir de hambre en el arte, donde hicimos sobre todo un gran montaje en torno a la imagen de la leche. Y la leche tenía una importancia, porque la gran medida, la más celebrada y la más aclamada de Allende no fueron ni siquiera la nacionalización del cobre ni de la banca, sino que fue el medio litro de leche para todos los niños de Chile en un país que tenía problemas de hambre y de desnutrición. Entonces, todo gira en torno a la imagen de ese recuerdo de algo que tú no podías decirlo, porque estaba prohibida la palabra compañero por decreto, ¿no? O sea, tú no podías decirle a otro compañero, ¿me entiendes? Pues te podías ir preso si te escuchabas decir compañeros. Entonces, y después hicimos otro que fue el antecedente, la previa a la escritura del cielo, que sacamos unos aviones que sobrevolaron las comunas periféricas de Santiago. Logramos conseguir 6 pilotos civiles de izquierda y que además tenían avioneta. Eso yo
Yo no sé cómo lo hicimos, ¿me entiendes? Pero lo hicimos, ¿te fijas? O sea, y salieron volando como en parada y tirando esta proclama de ampliar con las, no resignarse, o sea, ampliar con las... Y terminamos haciendo una cosa que se llamó No Más, en que invitamos a todos los artistas intelectuales, escritores, todo el mundo de la cultura, entre comillas, que saliera en las noches, durante el toque de queda, y rayara en todas las paredes de Chile donde pudiera, con spray No Más. No sino más. Y que la gente fuera adhiriéndole ese más. Pusimos algunos ejemplos. No más, y con una plantilla apareció un casco, apareció una revólver. Y de pronto Chile se empieza a llenar con No Más, hecho por montones de gente anónima, y eso no paró nunca, no paró hasta el plebiscito, que el No Más fue, por casualidad, fue además el signo de la película No y todo, pero donde comienza como gesto, fue esa última acción de arte que fue el año 83, donde nos disolvimos como grupo, fue lo último que hicimos. Porque en ese momento comenzaban las protestas masivas, y entendimos que nuestro activismo filo artístico, filo político ya no tenía sentido, porque las cosas realmente las había tomado el pueblo. Hay una continuidad, o se señala, la crítica ha señalado una continuidad, y por otro lado también una diferencia entre Anteparaíso, que el año es el 82, y el primer libro, y Purgatorio. ¿Ves ahora, con la distancia ya de 30 años, continuidad, diferencia? ¿Cuál es el significado de Anteparaíso, donde hay muchísimas ideas nuevas en funcionamiento poético, ¿no? Pienso en las utopías, la visión de la naturaleza, que son las playas, bueno. Bueno, yo creo que Anteparaíso, lo siento como un libro que se abre mucho más hacia la dimensión colectiva de la experiencia. La experiencia ya de una palabra que se suprimió en Chile casi también por decreto. Tal como se había prohibido la palabra compañero, en Chile la concertación de partidos por la democracia decretó el fin de la palabra pueblo y su reemplazo por la palabra ciudadano, lo que a mí me pareció por lo menos duro. O sea, entonces es la irrupción de lo que se podía mantener por pueblo. Aparece una mirada que siento que es una mirada mucho más colectiva, pero es un poema que en cierto sentido también hace una apuesta que ojalá se cumpla. Si alguna vez publico el que les dije ayer, que dice que finalmente, sea lo que sea, alguien que creyó en la felicidad va a terminar mirando las estrellas, va a mirarlas, va a verlas. Ojalá sea así, me voy a golpear madera. Pero entonces creo que también en ese poema, en el año 1982, está planteado también todo lo que es mi más profundo deseo. Como deseo yo que terminase esto en cuanto a mi aventura individual y mi paso sobre esa tierra. Entonces es un libro que también para mí tiene mucha importancia los 3 primeros libros míos, para mí. O sea, entonces creo que se amplía, creo que ahí ya se asume una visión del paisaje que creo que no estaba puesta antes de esa manera al menos. Y los paisajes chilenos sí, porque la gran poesía chilena es una poesía que le canta al paisaje. Los grandes poemas de la Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, son grandes himnos, grandes cantos al paisaje. Y lo que yo quise hacer fue algo que no es un himno, no es un canto. En ese tiempo yo decía que para cantores nos bastaba con Neruda y los pajaritos. Entonces ahí se agotaba el tema del canto, ¿te fijas? No era el canto lo que teníamos que hacer nosotros. Pero sí, el repaso es y a Purgatorio no le cambiaría una coma. A Anteparaíso a lo mejor una coma se la cambiaría, pero le cambiaría muy pocas cosas. Anteparaíso es el libro de la escritura en el cielo, el poema La vida nueva. Yo te pido de Anteparaíso que leas un poema que se llama por primera vez como el autor. Luego te preguntaré sobre el comentario de lo que se ha dicho incluso sobre Zurita escribiendo un libro que se llame Zurita, pero en fin, aquí se llama Zurita el poema. Claro, aparece en el Anteparaíso, el libro se publicó en el 82 y ahí aparece por primera vez Zurita, como en un sueño, cuando todo estaba perdido. Zurita me dijo que iba a amainar, porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Entonces, acurrucado contra el fondo de tablas del bote, me pareció que la luz nuevamente iluminaba mis apagados ojos. Eso bastó.
sentí que el sopor me invadía. Es una alusión, me imagino, al barco, pero como un bote que está naufragando en medio de la noche, pero de pronto se ve una estrella, significa que se está despejando, y que eso va. Hay otra imagen de la naturaleza, que son las playas, y que va a ser una imagen recurrente. Yo te pediría, te lo iba a elegir yo, bueno, que leyeras un poema de las playas y que pasaras luego. Hay otro tema que aparece aquí, y es ese mundo de naturaleza en movilidad, la marcha de las cordilleras, que me gustaría que te centraras también sobre ese significado, pero primero te pido que leas, si os parece bien, las playas de Chile. Las playas de Chile 14. Radiante, miró el fulgurar de la playa ante sus ojos, como sueños, hasta las piedras se iban borrando en ese océano de lágrimas. Todo Chile se iba borrando en ese océano de lágrimas, hasta quedar apenas un jirón doloroso bañado por la costa, verde, empapado, como si una maldición lo volara sacándole el aura de los ojos. Uno, toda la patria se iba blanqueando en sus pupilas. 2. Por eso las lágrimas se le iban sumando, hasta ser ellas el verdor imaginario de la patria. 3. Por eso, incluso los suspiros se hacían colores frente al verde borrado de Chile, aurático, inexistente, que la misma luz le iba dejando en la mirada. Porque todas las lágrimas se iban sumando hasta tragarse los verdes valles que pintaron, dolidos, inventándose una playa, donde recogerse en júbilo los despojos. 4. Toda la patria fue entonces, la resurrección pintándose en sus despojos. 5. Por eso hasta los cerros saltaban de gozo con el clamor de la patria. 6. Por eso Chile entero reverdecía, mientras le emanaban mojándolo las lágrimas, como manchas de pintura, en todos estos aires expandiendo los valles que cubrían sus gemidos, en que la patria borrada fue renaciendo como una playa que les hacía luz de sus despojos, y donde resurrectas, hasta las piedras de Chile se alzaron gritando de dicha, delirantes, maravilladas, mirando todo el universo saludar, la revivida, que les vestía de fiesta los ojos. La marcha de las cordilleras aparece en cumbres de los Andes, son elementos de esa continuidad de la naturaleza. Querría seguir, porque, insisto, hay mucha obra y sobre todo Zurita se va a convertir luego en centro de reflexión por muchas cosas. Pero a partir de aquí surge la escritura de un libro que yo creo que fue del 85, publicado 84, 85, que es La vida nueva. Otro título en referencia a Dante. Y sobre todo, primero, antes de que me hables de La vida nueva, querría preguntarte algo que para mí es falso, absolutamente falso, pero he encontrado muchos colegas, críticos, que intentan señalar una idea que me imagino que algunos se la están tragando ya, porque Zurita desde luego demuestra que no, la idea de que Zurita es Zurita, crea un lenguaje, crea una renovación del lenguaje, crea una expresión nueva, prácticamente hasta ante Paraíso. Y sin embargo, en La vida nueva, algunos críticos han dicho, hemos llegado a... ¿Crees que hay una ruptura? ¿Crees que hay una continuidad? ¿Qué es La vida nueva, a fin de cuentas, en la visión de Zurita? No, en realidad La vida nueva estaba pensando en otro libro. La vida nueva se publicó en el año 94. ¿Ah, sí? 94, sí. Claro, es también un libro absolutamente extenso, que tiene casi 600 páginas, que también me tomó 12 años casi escribirlo. A partir del 82 lo terminé en el 2003 prácticamente, y que termina con una frase en el desierto que dice ni pena ni mío, que se puede ver desde lo alto. Fue mi otro gran intento,
que creo que no fue tampoco, no fue entendido, porque tal vez las circunstancias políticas de ese momento no eran para que se tomó como una celebración de la concertación. Y que hay algo que no deja, que también es cierto. O sea, yo estaba cuando terminé La Vida Nueva estaba muy contento por el fin de la dictadura de Pinochet. Sentía que eso había sido un esfuerzo extremadamente colectivo. Pero bueno, La Vida Nueva creo que es probablemente un libro, por supuesto, imperfecto. Sin embargo, creo que tiene un sentido de la realidad bastante más abusado incluso que los dos anteriores. Ese libro parte con sueños reales. Primera vez que aparecen las cosas, los sueños. Y los sueños, son 8 sueños de pobladores de una población cerca del sector de La Legua, que fue una gran toma, fue una toma de terreno, como sucede en Latinoamérica, que gente sin casa se toman terrenos, con la diferencia de que esto era en plena dictadura, y se tomaron unos terrenos baldíos. Entonces fuimos, porque íbamos a todas, estábamos en toda la cosa, y vi, cuando llegué, eran puras casuchas de cartón y plástico, precarísimas, pero estaban enteras embanderadas, habían cientos de banderas chilenas. Y eso para mí fue impresionante, fue una cosa tremendamente golpeadora. Entonces, gente muy pobre, y claro, usaban tantas banderas, no porque fueran tan patriotas, sino que era una forma de que si entraban los militares, una forma casi de defensa, ampararse bajo esta figura mítica que ellos se la iban a repetir. No entraron, de hecho, no fueron reprimidos. Y el origen de una población que hay en Santiago fue esa toma. Entonces, de pronto, por una serie de cosas, se me ocurrió, de nuevo la cosa de los sueños, grabarle los sueños. Ahora me doy cuenta que grabé los sueños antes que fuera la película Sueños de Akira Kurosawa. Fue antes, esto fue en 1983, fue esta toma. Y les pedía, me hice amigo, participé, y les pedía a alguna gente que me contara sueños que tenía. Me contaron sueños. Creo que se lo había visto en una película Buñuel, creo que había gente que contaba sus sueños. Y resulta que me pasó una cosa que me golpeó mucho. Me di cuenta que los sueños también tenían características de clase. O sea, que los sueños que tenían nocturno, esa gente no era lo mismo que podía soñar un intelectual en los barrios bien de Santiago. Eran distintos sueños. Y que en esos sueños aparecía mucho la cosa de la emigración del campo a la ciudad. Entonces, eran 8 sueños que a mí me golpearon profundamente, sobre todo uno, que fue el primero que lo puse casi al último, que es un tipo que siente que se lo llevan. Y se ve caminando, ve su casa, y él sigue caminando, y se va por un cerro, y llega a un lago y no sabe cómo cruzarlo. Entonces aparece un perro blanco. Entonces el perro blanco con ladrillo hace que le indica que se agarre a él, que así va a cruzar el lago. Y cruza este lago que está como con manchones de sangre. Y llega a había una larga fila, y había un portón de fierro donde la gente iba pasando. Entonces el tipo empieza a caminar, y cuando llega al portón de fierro, una voz le dice, no, tú no estás inscrito, ándate aquí, tú todavía no estás inscrito. Entonces el tipo vuelve, y cuando despierta, está su mamá tomándole, porque hay una leyenda, que dice que si una persona, cuando se va a morir, si uno lo toma del pelo de la nuca, fuerte, con mucha fuerza, la persona no se va, se queda. Entonces se despierta con la imagen de la madre y la hermana al lado suyo, rezando y tirándole los pelos de la cabeza. Entonces el tipo dice que soñó, que se despertó, que vio a su madre que tirándole los pelos, con una salvedad, que él no quería volver, él quería morirse. Entonces que ve la cosa del regreso a la vida como lo peor que le podía haber pasado. Entonces, creo que ese sueño salió en una conversación. Entonces ahí, claro, ahí me partió la idea de grabar otro sueño. Y había sueños que me golpearon mucho, como te digo, porque se veía toda la historia de la pobreza chilena, que en el fondo es la historia de la pobreza latinoamericana. La emigración al campo, el origen, el mestizaje, los problemas raciales, el racismo, todo. Y La Vida Nueva parte con eso, y se llama La Vida Nueva porque hay un sueño de una niña que pare, hijo, y que siente que va a parir, pero está en medio de la calle, y que le da mucha vergüenza. Entonces le gustaría desaparecer, pero porque está en plena calle, y le sale el primer bebé, guagua decimos nosotros,
Entonces le corta el cordón con los dientes, pues no tenía cómo cortarse. Y con espanto de que viene otra. Y de nuevo le corta el cordón. Y viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y al final ella se va para adentro de sí misma y se ve como por una ventana transparente, se ve la entraña y se ve la tripa colgada, así que está goteando sangre. Entonces, y así es el sueño que le da el título al libro, La vida nueva. Este nacimiento múltiple de una chica que está muerta de vergüenza pariendo sin poder parar de parir en la calle en medio de la gente. O sea, y tuvo un final que y termina, son unos ríos, la imagen arquetípica de los ríos como metáfora, como imagen que ha acompañado siempre al imaginario humano. Y son unos ríos que se arrojan desde el cielo, que chocan contra la cordillera de los Andes, cruzan, llegan al mar, el mar tampoco puede detenerlo, y emergen al otro lado del horizonte, cruzan el mar. Y a través de ese viaje, un viaje arquetípico, mítico, en casi todos los pueblos tienen esta imagen de los ríos, el nacimiento del cielo. Está en el paraíso, de los 4 ríos del comienzo, pero está en muchas partes. O en un Leufú, que es el río del cielo de los mapuches. O sea, Bueno, cuando me he ido a la vida nueva es porque me ha pasado que he perdido los papeles que traía, es decir, traía una chuleta con la cronología y de pronto me estoy... Pero no voy a plantear un libro que se me había olvidado y que era imperdonable, porque para mí es un libro importante. De hecho, el verso que está en el programa nuestro procede de ese libro. En el Cementerio de Santiago está el verso de Raúl sobre los miles de nombres desaparecidos. El libro es Canto a su amor desaparecido, que, como hablábamos esta mañana, nos lo va a explicar él, no tiene solo una dimensión, aunque tiene una dimensión histórica, pero tiene muchas más. El Canto a su amor desaparecido siempre es un poema que siempre se ha visto como que exclusivamente el tema de los desaparecidos políticos. Bueno, todo desaparecido, la palabra política de los desaparecidos, de las víctimas de la dictadura chilena, argentina, uruguaya, es así, pero también tiene varias otras lecturas. Una es Canto a su amor desaparecido, o sea, a su amor que ya no está. Canto a su amor desaparecido, que termina el canto al amor que desaparece de quien está escribiendo. O sea, son varios niveles. Y que está informado por la vida, o sea, por situaciones biográficas que estaba pasando. Entonces tiene que ver con los desaparecidos de Chile, por supuesto, pero también tiene que ver con una historia personal. Y esa historia personal está puesta más o menos en clave, y si alguien la pispa, fantástico, y si no, bien también. Pero finalmente, lo que a mí ese poema me produce ese sentimiento absolutamente doble. Me produce sentimiento doble porque me horroriza decir que es un buen poema. Posiblemente lo sea, pero el único gran poema sería que ese poema nunca hubiera sido escrito, porque eso significaría que las circunstancias que lo generaron no habrían pasado. Entonces creo que hay algo muy sordo y muy final, y que es casi espantoso. Hay otro libro que se llama Inri, que tiene que ver con los cuerpos que arrojaron sobre la mar, que también es lo mismo. O sea, pues bueno, donde la categoría estética casi te avergüenza, porque, como digo, la gran obra maestra sería que eso nunca hubiera existido ni la sospecha de esos poemas, ¿cierto? Y que esas cosas no hubieran pasado. Ahora, creo que ese poema El canto a su amor desaparecido recoge un momento también. Y en un momento que en Chile realmente hay manifestaciones, la represión está lanzada con todo, poco después degollarán a 3 tipos, qué sé yo, pero al mismo tiempo ya hay una respuesta masiva, y esto se manifiesta muy fuertemente, el cambio se manifiesta por la irrupción de los grupos de rock, que para mí fueron y son fundamentales. Entonces los títulos, los nombres, los conjuntos, Los Prisioneros, los Pinochet Boys, que hacen y que rompen y que se terminan
con una especie de letanía que venía del canto, de lo que se llamaba el canto nuevo, que era el canto revolucionario, el Clapayune, el Inti Illimani, la trova cubana. Que era, a mí me gusta mucho la música, entre paréntesis, la música popular. ¿Ah? Entonces, pero que ya se había transformado en una especie de letanía quejosa, ¿te fijas? Hasta que de repente aparecen esos tipos de poblaciones marginales de Santiago, con unas letras de Padre y Señor mío, o sea, fa, fa, fa. Entonces, yo a 3 de esos poemas quise ponerles los nombres, después no se los puse, pero yo me imaginaba estos conjuntos rojos, o sea, canté de amor, con la cara toda bañada, canté de amor, y los muchachos me sonrieron más fuerte, canté como empieza. Y al mismo tiempo es una tocata apocalíptica, al mismo tiempo están todos los países latinoamericanos en un cementerio, ¿ah? Pero también es una crónica privada, todas esas cosas a la vez, y es un horror que haya sido escrito. Te voy a pedir un fragmento, ¿Cómo no? la parte primera, al menos, Ya. aquí lo quieres. Cantos amor desaparecido, canté de amor, con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron, más fuerte canté, la pasión puse, el sueño, la lágrima, canté la canción de los viejos galpones de concreto, una sobre otros decenas de nichos los llenaban, en cada uno hay un país, son como niños, están muertos, todos yacen allí, países negros, África y Sudacas. Yo les canté así de amor la pena a los países, miles de cruces llenaban hasta el fin el campo, entera su enamorada canté así, canté el amor, fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba, te busqué entre los destrozados, hablé contigo, tus restos me miraron y yo te abracé, todo acabó, no queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Vamos hoy a cerrar, bueno, ahora voy a dar la palabra, porque estoy aquí haciendo preguntas, voy a dar la palabra para que... Pero vamos a cerrar hoy porque tampoco vamos a estar, hemos empezado muy pronto la sesión con Raúl y tampoco quiero que se canse más. Vamos a cerrar la década del 2000, la década que estábamos en esos momentos, no la del 2000, sino la del 990, con un momento absolutamente diferente en la poesía de Raúl, o no diferente, que además generó una gran polémica. Año 2000, poemas militantes. Raúl Zurita por primera vez se lanza a un territorio poético. Yo he escrito sobre esos poemas militantes y efectivamente es un territorio poético donde hay militancia, pero al mismo tiempo hay muchas más cosas en esos poemas. Lo que pasa es que aquello generó una polémica. En la sección de referencias de la Biblioteca Nacional hay muchas cosas que yo ya he señalado, que algunas son increíbles lo que dicen, ¿no? Bueno, poemas militantes, año 2000. Ese es un poema, es tal vez el único libro, junto con otro que se llama El amor de Chile, que fueron escritos, son poemas absolutamente inspirados en una circunstancia del momento y que se me escapan de todo tipo de diseño, por así decirlo. Es lo que los poetas llaman seguramente inspiración. Había una elección presidencial en Chile y el candidato de la derecha, que se llamaba Joaquín Lavín, estuvo a punto de ganarla. A punto. Había sido ministro vocero de gobierno de Pinochet, había montado fue un personaje, una historia bastante oscura. No sé si él mismo fue un criminal, pero estuvo metido en cosas muy, muy arduas. Bueno, el asunto que leía era un tipo que tenía una especie de populista de derecha, que ejercía un cierto atractivo. Yo todavía trato de entender por qué, pero el hecho es que lo ejercía. Y estuvo a punto de ganar la elección frente al candidato de la concertación política de los que lucharon contra Pinochet, que se llamaba Ricardo Lagos, que finalmente venció, pero venció por muy estrecho margen, venció en la segunda vuelta. Y yo la verdad es que tenía pesadillas en la noche con que ganaba Lavín, con que ganaba el de la dictadura. Y entendí retrospectivamente lo que las señoras
entre ellos mi abuela, hablaban con el horror comunista. O sea, vienen los comunistas, se van a comer los niños. Yo sentía exactamente lo mismo, pero del otro lado. Vuelve la dictadura, vuelve Pinochet, vuelven los mismos, ¿me entiendes? O sea, y cuando ganó Ricardo Lagos, finalmente ganó, sentí un júbilo absolutamente enorme y en menos de una semana me salieron todos los poemas militantes, que eran una celebración, pero también una advertencia. Y como tenía un poema dedicado precisamente a Ricardo Lagos, que había vencido las elecciones. Bueno, además estuve en la campaña, participé en Cuánto Acto No Hay. Entonces eso no fue visto como un acto de patería, y la verdad es que a mí me da mucha vergüenza leer el poema a Ricardo Lagos, porque yo ¿quién era yo para hacer una advertencia? Era una advertencia, si realmente se pasaba este momento en que realmente un pueblo volvía a encontrarse con sus grandes hombres, por así decirlo, y se dejaba pasar eso en función de esto no iba a tener un buen fin, esto está dicho explícitamente, y que fue a mi juicio lo que pasó. Te fijas, después de eso vino a mí, en mí una gran decepción, pero fue pésimamente leído, y sin embargo tiene un par de poemas, 3 o 4 poemas que yo me los llevaría conmigo. Este, por ejemplo. Sí. Canto 3. Me he partido en 15 millones de sueños, y cada sueño es un pedazo de ustedes, un pedazo de ti que no estás herido por ningún sueño, sino por la realidad. A mi país, largo y angosto, como todos los seres tristes y reales. Mi país como el Quijote de la Mancha, que es triste y real, como yo lo soy, como el amor es triste, como los sentimientos son tristes. A mi país partido en 15 millones de seres, que hoy van juntos y flotan, como un campo de nubes, abrazándose sobre las flores, como un campo abrazándose sobre las flores. Está bueno el poema, no está bien, es panfletario. Prometo que en la sección de referencias de la Biblioteca Nacional, si alguien va allí alguna vez, y si no se ha jubilado todavía Juan Camilo, que es el director. Ah, se ha jubilado Juan. Bueno, estará Tomás Harry, que nos dará lo mismo, pero allí estaban recogidas las críticas que con muy mala leche algunas personas lanzaron, porque resulta que ese año a Raúl Zurita le dan el Premio Nacional de Poesía en Chile. Quiero decir que Raúl Zurita tiene otros premios muy importantes en el mundo, en varios países, pero que le dan el Premio Nacional de Poesía en Chile. Y hay una especie de volquetazo crítico contra Raúl Zurita, donde se dicen grandes... Bueno, no voy a calificarlo, Raúl. No, se decía que en el fondo que yo había escrito esos poemas para ganarme el premio, te digo, porque con eso le hacía la pata al presidente. Entonces es muy divertido porque hay una frase, creo que es de Canetti, creo que es de él, que es, ese tipo insulta a los otros como si no estuviera hablando de sí mismo. Entonces todas las cosas que me decía, yo veía que quienes las decían, decía, pues este tipo no está hablando de mí, está hablando de él. ¿Ah? Porque, o sea, yo tengo las ambiciones que puede tener cualquier ser humano, me imagino que también me alegran los premios como le pueden alegrar a cualquier persona. Pero tampoco es que centre mi vida en eso, ¿te fijas? Y sin embargo tuve la sensación de que todos los tipos que la gran mayoría de los que realmente se tiraron en contra, porque eran tipos informados, o sea, tipos no era, yo entiendo que una gente de la calle sin saber puede decir, mira, ese tipo le hizo la pata al presidente, eso lo puedo entender. Pero un tipo informado, realmente lo que le pasa es que se lo hubieran querido ganar ellos. O sea, es lo que se llama la envidia. Pero yo le tengo respeto a la palabra envidia, porque en un mundo con tantas diferencias, con tantas desigualdades, yo no sé, y realmente no lo sé, quién es más execrable, si el envidioso o el envidiado, ¿me entiendes? Porque están mal distribuidos los bienes. O sea, hay alguien que es envidiado. Seguimos el 2000 porque además hoy no vamos a pasar, ahora insisto que hagan las preguntas que quieran. Yo termino con una cuestión, termino mis preguntas
que son las siguientes. Bueno, aparte me consta que Raúl Zurita había trabajado incluso un tiempo con Ricardo Lagos, tenía amistad con Ricardo Lagos. En Zurita, sin embargo, a mí hay poemas, insisto, también de poemas militantes que he defendido, y en una cosa que se llama Zurita, obra en progreso, publicada en Concepción, que citaba antes, defiendo, hago una cronología, defiendo la perspectiva, pero en Zurita lo que hay, y aquí hablamos, lo que hay en el último libro, lo que hay como recuerdo de aquellos poemas militantes son banderas rotas. Para mí fue una decepción, pero yo sé que fue una decepción, que el único culpable de esa decepción soy yo, por querer pedirle pera al olmo, ¿entiendes? O sea, yo me confundí. Yo pensé que el presidente, que era del Partido Socialista, Ricardo Lagos, efectivamente iba a recoger el legado de Salvador Allende y lo que fue la Unión Popular. Él nunca lo dijo, ni nunca lo prometió, entonces yo puse esa fantasía sobre alguien, y en ese sentido mi alejamiento de él fue injusto, porque le estaba exigiendo en el fondo cosas que él nunca había prometido. Pero fue un momento de gran afincamiento del modelo de la dictadura, el modelo económico, el neoliberalismo, porque un presidente socialista tenía que romper con el gran tabú que es frente a la derecha, en el fondo, de que un gobierno socialista necesariamente es el caos. Entonces se le pasó, creo, un poco la mano a Ricardo Lagos y a su gobierno de demostrar que ellos podían ser tan o más eficientes que los de la derecha, y por Dios que lo demostraron bien. ¿Entiendes? Entonces me alejé, pero la esencia de la crítica... Entonces, y creo que el Zurita... yo he sido bien mimético con la historia de Chile reciente, porque creo que la Vida Nueva recoge, sin que yo me lo hubiera propuesto, la alegría del fin de la dictadura, y creo que el Zurita, en unas partes, también es la decepción de eso. Por mi parte nos vamos a quedar en el 2000, como he dicho, porque mañana tenemos un decenio más y algunos libros, y además la conferencia mañana de la profesora Eva Valero es precisamente sobre un tema nuevo, que es el tema de las ciudades de agua, que es un tema que mañana saldrá. Hoy no te pregunto nada, porque si no rechazamos la conferencia. Preguntas. Podéis preguntar lo que queráis a Raúl Zurita, podéis preguntarle cualquier cosa hasta la hora. José Carlos. Hablabas de que la poesía de Raúl es una poesía histórica, ¿no? Pero yo creo que es histórica, además de geográfica, o sea, no sé si estará de acuerdo en pensar que su poesía no hubiera sido la misma de haber nacido en un país que no padeciera una dictadura, en Latinoamérica le hubiera costado bastante, pero también en un país con las cualidades geográficas de Chile, ¿no? Está presente el desierto, las cordilleras. Muchas gracias. Ahí está. Y a raíz de esto voy a la imagen de los barcos a la que él hizo referencia. Él hizo referencia a los barcos que vuelan, los barcos que no vuelan. Creo que, no sé si es en Anteparaíso que referís la imagen de un barco que está en medio del desierto. Entonces, esa imagen de los barcos, que creo que aparte hay otras constantes, otras imágenes constantes en tu poesía, ¿qué representa, o si representan a la vez varias cosas, ¿no? Como tu Dios? Y por último, además de esta pregunta, un breve comentario. Hiciste comentario a que no te gustaba la prosa poética. Yo uno de los libros que considero yo prosa poética, por eso te quiero preguntar, tal vez tú no lo consideras, de prosa poética que realmente me conmovió y que me pareció tal vez más prosa poética que El Paradiso de Lezama Lima, es El Día Más Blanco, que... no sé si te suena el autor. Ahí me tocaste el corazón. Yo creo que es muy difícil imaginarse una vida si no hubiera sido esto, si no hubiera sido lo otro, ¿te fijas? Es imposible imaginarme, o sea, si no hubiera habido golpe, por supuesto que seguramente sería otro. Es imposible imaginarme otras circunstancias, o sea, y si me la imagino, es un ejercicio
Creo que lo de los paisajes tiene que ver con la geografía de Chile, pero tiene que ver también con una determinada tradición, que comienza concretamente con Ercilla, o sea, que comienza en 1500, sigue con Neruda, en fin. Pero entonces esos son los paisajes, pero también es una entre comillas cultura o una subcultura de ese rincón del mundo. Creo que a diferencia, ¿tú eres argentino? Uruguayo, gran país. Creo que a diferencia de los otros países latinoamericanos, Chile no tiene un folclore fuerte, por así decirlo. Entonces, que el que ocupó el lugar de ese folclore que carece ha sido la poesía. Entonces los mexicanos tienen México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Bueno, el chino no tiene nada parecido. Entonces ese lugar de nombrar Chile lo asumió la poesía. No está en el folclore, no está está solamente en el poema. Ahora, respecto al Día Más Blanco, ese fue un libro que yo siento que nació en un momento que no debería haber nacido, o nació en el desierto. Tuvo dos críticas, dos. Tuvo una crítica muy mala de una niña que se llama Patricia Espinosa, que lo hizo pedazos y dijo que era un ejercicio de narcisismo extremo, donde yo me la sé de memoria, porque me impactó, porque estaba bien escrita además, donde yo me miraba de frente, de perfil y de 3/4. Me miraba. Y una crítica muy elogiosa, el crítico más desprestigiado de Chile. Esas fueron las dos reseñas que tuvo. Entonces tuvo, y a tal punto que yo lo consideré, bueno, dije, o sea, me habría equivocado nomás, te fijas, no tuvo ninguna respuesta, nada de nada. Y yo creo que ese libro, si Zurita es un libro pasable, creo que su base está en el Día Más Blanco. Ahí están todos los elementos que después ya empiezo a trabajar, pero ahí está. Y, ¿cómo te digo? O sea, me alegro que me lo digas. Es un libro que yo, a la gente que le ha gustado, a todos los conozco, así que te voy a preguntar tu nombre, los conozco personalmente. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, primero de todo, la concepción que tiene usted sobre Dios, y si ha habido un momento en su vida que sea el punto de inflexión de, a lo mejor, de ser, o tener alguna referencia de creencia, a ser ateo, más que nada por las constantes referencias a la teología, porque hablamos de purgatorio, hablamos de Dios, sí, referencias al cielo, el Apocalipsis de que estamos hablando antes. Es decir, es muy recurrente, y yo creo que a lo mejor me refiero si ha habido algún punto de inflexión para que, a lo mejor me lo puedo imaginar que sean los acontecimientos y las experiencias que usted ha vivido, pero quiero que me lo aclare. Mira, te voy a decir, yo mis primeros recuerdos de lo religioso son una primera comunión, como los que se hacía, como los 7 años, e ir a misa llevado por mi abuela. Mi abuela era católica, apostólica, romana. Y te voy a decir absolutamente la verdad. Nunca me aburrió tanto en mi vida. Una sensación de un aburrimiento, pero profundo, no ya a la hora de que terminara. ¿Bien? Y siempre la he sentido, el mismo aburrimiento. Y por favor lo digo con respeto a quienes son creyentes. Lo he sentido en los funerales, en los bautizos, en los matrimonios, o sea, un aburrimiento que termina esta lata, pero infinita, ¿me entiendes? Curiosamente, en lo civil, en lo ciudadano, en lo que parece mi carnet, realmente no tengo ningún sentimiento de creencia que Dios como un ente, como un creador, exista. No forma parte de mí. No, pero entiendo, por otro lado, me maravilla Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, la literatura rusa, donde logro, creo, intuir la magnitud que significa matar esa creación. O sea, todo lo que implica, o sea, todo lo que ha implicado en la historia humana. Generalmente en mis clases hago un distingo, que hay dos historias, son paralelas, no se cruzan, y una no ataca a la otra. Una es la historia de Dios como creador,
como principio del mundo, creador y final. Y esa es para los que tienen fe. Y la fe es algo que no se discute. La fe es algo que va más allá de toda demostración. O sea, yo puedo mostrarte con 100.000 ecuaciones que Dios no existe, y existe, y si tengo fe, mi abuela no le podría decir lo que quisiera, pero su fe no se movía. Con esa historia yo no me meto. Pero hay otra historia, que es la creación de la historia de Dios como creación humana, que es una historia en la que hay que meterse, pero a fondo. O sea, porque ha sido profundamente determinante, ha sido la creación más determinante de esto que llamamos lo humano. Ha sido la creación más increíble, más alucinante, más determinante, más vasta. Pero, y esa creación me conmueve profundamente. Pero el que está hablando, que parezca medio esquizofrénico, es un personaje civil, que se llama Raúl Zurita, que tiene un carnet de identidad. Ahora, ¿qué diablos? ¿Por qué aparece finalmente tanto en mi poesía? Dios lo sabrá. Dios lo sabrá. Dios lo sabrá. Profesor. Hola. Sí, bueno, básicamente mi pregunta sería sobre el lugar, por así decir, del cuerpo en tu poesía, a partir de una frase que has dicho en la intervención, sobre que el poema muestra al mismo tiempo que incorpora el horror, lo integra de modo que no destruye. En una ocasión, en una entrevista, leí que dijiste hace ya muchos años que habías intentado, no sé si a propósito de purgatorio, no sé si a propósito de esas experiencias con el cuerpo, como la herida, como la quemadura, algo así como señalar el límite, determinar el límite entre lo que no se puede decir o escribir y lo que ya empieza a ser escritura. Entonces, eso relacionado también con la otra idea que has dicho de la temporalidad, de la aceleración del tiempo, de alguna manera, que he creído entender, la falta de trascendencia, sería de alguna forma esa corporeización, esa hacer literatura del cuerpo y cuerpo de la propia literatura, la manera de poder lograr o de poder escribir la trascendencia. Y en ese sentido, no sé si tendría algo que ver con eso que aparece también en Purgatorio, y no lo pregunto por cuestión biográfica ni personal, sino estrictamente literaria, ¿no? Esa quiebra en el fondo corporal que supone el límite hacia la psicosis, hacia el estado psicótico, que podría decir, que finalmente puede, supongo, salvarse la propia palabra. No lo sé, son unas impresiones. Gracias. Mira, es súper vasta y súper importante lo que esto sea. El cuerpo es, por supuesto, es el dato básico. O sea, entonces, yo efectivamente trabajé lo de la mejilla, como le he dicho, no fue en algo premeditado. Sí hubo algo premeditado después que pudo haberme costado bastante caro, que fue un intento de secarse. Y ese me podría haber costado, afortunadamente no resultó. Se ha dicho que fue con ácido, no fue con ácido, fue con amoníaco. Porque si no con ácido se parecería a Frankenstein ahora. Me alegro que no haya resultado. Pero también es mostrar también al límite en que tú puedes llevar una idea o una concepción. Yo lo imaginé con relación a la escritura en el cielo. Esa es la parte que es la otra cara de la escritura en el cielo. Porque yo me imaginaba de que era imposible que fuese más bello que como yo lo imaginaba. Entonces, como parte de esa acción de la escritura en el cielo, yo tenía la idea que quien había imaginado esa escritura en el cielo al menos él no la pudiese ver. Entonces ahí me salió esta idea de secarme, que lo intenté y terminé en una clínica, pero no porque quedara ciego, sino porque me ahogué con el amoníaco. De ahí se origina el poema también después de la utopía, que lo que más habla es de la mirada, de los ojos y qué sé yo. Yo viví en relación bastante esquizoide con mi cuerpo, pero no en el sentido de la psicosis, sino en el sentido doble, porque por otro lado también viví en el desprecio del cuerpo,
en función de una cosa romántica como son los sueños, el intelecto. O sea, desde chico me reventó caminar. Desde chico eludí, hacer como fuese falsificativo, falsificando, no hacer gimnasia. Esa era mi prioridad número uno. Y curiosamente, después, claro, la vida me las ha cobrado. Me las ha cobrado súper concretamente. Y como si el cuerpo hubiera tomado revancha. O sea, las manos, los pies, que me cuesta moverlo, la rigidez, me cuesta pasar entre espacios angostos. Entonces, ya no puedo eludir el que tengo brazo, el que tengo pierna, el que tengo una cara, el que tengo una cabeza, porque se hacen notar. Es como si quisieran llamarme la atención. Es como andar con un curso de kindergarten. Que los niños desobedientes son tus piernas, tus brazos, tus manos, tus dedos. Que son como un curso desordenado de niños. Eso está incorporado en lo que yo trabajo. Está incorporado súper claramente. He intentado trabajar con los datos de mi vida. Entonces tú tienes todo el derecho a preguntarme si veo una cosa personal. Perfecto, o sea, no tengas temor, o sea, trabajo en esas cosas. Entonces en el purgatorio aparece un informe psiquiátrico en que dice, te informo que tiene muchas muestras de psicosis tipo epiléptico, y se pone el paciente y se tacha el nombre que está, y se pone una serie de nombres de mujeres, Manuela, Rosamunda, y después dice abajo, te amo infinitamente. Entonces, he tratado con las circunstancias de mi vida, he tratado de eso, transformarlo en obra y hacer una obra que es inseparable de la vida, porque así yo entiendo el arte. Nunca una obra de arte va a ser la vida. Pero si no es tampoco la vida, si no es, aunque suene absolutamente contradictorio, a mí me parece muy poco interesante. Entonces mi empeño, mi sueño, ha sido hacer con los materiales toscos, limitados, torpes de mi existencia, con lo que he sentido con tanta intensidad a veces frente a alguien, o frente a cosas, o frente a personas, y con también mi fracaso, he tratado que eso sea el material sobre el cual esculpo, tal como un tipo esculpe sobre la piedra. Para mí ha sido la existencia, esa piedra sobre la cual se esculpe. Entonces, he tratado, como digo, de incorporar todo lo que ha sido significativo para mí, pero y la única defensa pero no, o sea, yo creo que escuché una definición de la locura y de la psicosis que me pareció bastante impresionante. Un loco no es alguien que haya perdido la razón. Un loco es alguien que ha perdido absolutamente todo menos la razón. Y si tengo una aproximación con la psicosis, ha sido más bien por ese lado. Yo creo que nunca he perdido la razón. He estado muy desesperado y muy quebrado, pero no he perdido lo que se llama la razón. Entonces, y claro, el cuerpo, como tiene que ser unas relaciones poco quiso, porque es mi dato, o sea, y es tan impresionante. Yo tengo una particularidad, tengo un hueso salido, y me lo tocaba cuando niño, cuando tenía 5 años, y de repente me lo vuelvo a tocar ahora que tengo 63 y es el mismo. Y es tan impresionante el paso del tiempo, es tan impresionante que sea el mismo que cuando tenía... Trato de trabajar con eso. Si pudiera hacerlo, incorporaría el hecho de morirme, pero no sé cómo hacerlo. Más preguntas, no, pues yo le pido que uno de los sueños, terminamos con eso, a Kurosawa, sueño 335, de las ciudades de agua, apareció en las ciudades de agua por primera vez, y hacemos... Incluso este es un sueño, todos los nombres que aparecen en su libro son todos nombres reales. Sueño 35, a Kurosawa. Ha llegado el fin. Los huecos se abren alargándose en el horizonte. Perdón, de nuevo. Ha llegado el fin. Los huecos blancos
se abren alargándose en el horizonte y al despertar supe que yo había estado en la cordillera. Me preparé un café y me decidí a esperar. Tiempo atrás vendí máquinas de escribir de la Olivetti y no me sorprendió encontrarme con la cuadrilla de vendedores nuevamente. Éramos un grupo de 12 y de Serega repartía los territorios. Era nuestro jefe, el que muchos ya se hubieran muerto, incluido de Serega, tampoco me llamó la atención. Recordé que trató de defenderme cuando me echaron. La sala en que nos reuníamos por la mañana era como una sala de clases, con escritorios en fila y el de Serega al frente. Creo que llegué a estimar a de Serega, también a Luis Cerda. El tipo me tapaba los atrasos y me esperaba para meternos a un boliche a tomar café. Vi a Luis Cerda hace poco. Había decenas de máquinas de escribir arrumbadas en su cuarto, unas letras 32 de color gris. Me dijo que habían sobrado y que no importaba, porque ya nadie usa máquinas de escribir. Hoy ya es tarde. La represión ha sido feroz y han arrojado los cuerpos sobre el mar y las montañas. Al levantarme, observé que no podía mover mis brazos encostrados bajo la nieve. Kurosawa, le dije. Yo era un simple vendedor de máquinas de escribir y ahora estoy muerto y nieva. Terminamos aquí.